Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Una disculpa por el retraso, estábamos tratando de solucionar una cuestión de carácter técnico, pero bueno, ya al parecer todo está resuelto en lo que cabe, ciertamente. Bueno, muy bien, llegamos a la serie, digámoslo así, de estos últimos talleres en torno al tema de la contemplación. Hoy ciertamente vamos a desarrollar lo que desde la filosofía y algunas ciencias humanistas se ha podido reflexionar en torno a este tema, para luego, con el padre Delmiro, hacer un abordaje de esta experiencia desde lo bíblico y posteriormente con el padre Winton, si no me equivoco, adentrarnos en lo que propiamente es la contemplación desde el aspecto teológico. Vamos entonces a entrar en materia. Como siempre, digamos, optemos por establecer una dinámica o una metodología que parte desde la definición del concepto. Cuando nosotros intentamos buscar la definición del concepto contemplación, encontramos un sinnúmero de definiciones. Términos que son sinónimos como considerar, apreciar, trascender desde lo físico a lo inmaterial, elevarse, por así decirlo, de lo natural a lo sobrenatural, observar con detenimiento, con atención, digamos, son algunas de las respuestas que encontramos normalmente. Pero tendríamos que plantearnos el interrogante, ¿en qué consiste, digamos, lo más preciso posible la contemplación? Y podríamos definir de manera básica la contemplación como un acto reflexivo que nos relaciona con algo o con alguien y que nos conduce a buscar un significado mucho más profundo. ¿Ok? Un acto reflexivo. Por lo tanto, está vinculado con nuestra inteligencia, aun cuando más adelante notaremos que al estar vinculado con nuestra inteligencia, no solamente esta inteligencia debe entenderse como aquella capacidad para leer dentro y por lo tanto una capacidad o una facultad que radica en la razón o que encontramos en la razón, sino que al hablar de la contemplación necesariamente también tendremos que comprender que se vinculan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y ya eso no hace parte propiamente de la facultad racional, sino que hace parte de la facultad pasional. Recuerden que en el fondo el tema, digámoslo así, o los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos talleres, al menos desde lo filosófico humanístico, nos ubican siempre en un marco que obedece a lo antropológico, es decir, al hombre como capax, ¿ok? Al hombre como capaz de vivir cada una de estas experiencias. Entonces, hablar de la contemplación desde lo filosófico humanístico es en el fondo entender esta experiencia como un acto reflexivo que nos relaciona con algo o con alguien y que nos orienta, ojo, a la búsqueda de un sentido, de un significado mucho más profundo. Ciertamente no es una definición que podríamos asegurar, digamos, agote todo lo que en torno a la contemplación puede decirse. Claro que no. Podríamos decir, es un concepto bastante amplio, bastante profundo, pero todavía, de alguna manera hace falta darle un poquito más de carne a las cosas. De hecho, los filósofos clásicos, es decir, los filósofos con los que inicia de algún modo la reflexión filosófica o la reflexión racional de los distintos fenómenos o realidades de la vida,
desde sus inicios entendieron la filosofía como un acto contemplativo. De hecho, la definición básica de filosofía como filosofía, entendida como amor a la sabiduría, no era sino un acto contemplativo. Para los filósofos, la filosofía en sus inicios no era propiamente un acto teórico, sino un acto contemplativo, porque implicaba una observación atenta, una observación detenida, una observación, por así decirlo, minuciosa, acuciosa de los distintos fenómenos, no para quedarse, y aquí es donde, digamos, la cuestión va más allá de lo que pueden observar o captar nuestros sentidos, simplemente percibir nuestros sentidos externos. Este amor a la filosofía, este Philosophein, en el fondo, digamos, tendría que conducir a encontrar el sentido y el significado último. De allí que la filosofía en sus inicios se haya entendido como el estudio o la experiencia, más que un estudio, porque contemplar la filosofía como un estudio es realmente una reflexión posterior. La filosofía era la experiencia que permitía hallar o identificar, no solo el sentido, sino las causas primeras y últimas de las cosas. Aunque lo correcto sería decir las causas últimas, porque la filosofía en sus inicios apuntaba a los orígenes, ¿ok? Las causas primeras y últimas de las cosas. Entonces, indudablemente, para los filósofos, aquellos que iniciaron con esta maravillosa experiencia, habría que reconocerles el hecho de que esta búsqueda de las causas últimas, de las esencias, del ser de las cosas, a través de la razón, no era solo un camino que se desarrollaba o se vivía desde lo racional. De hecho, el mismo nombre ya nos ofrece esta ligera intuición, es amor. Y el término amor no propiamente está relacionado, ojo, con lo racional. El término amor está relacionado con las emociones, porque de hecho lo entendemos más como una emoción y no como una, digamos, una actividad propia de nuestro ser racional, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de amor por o de amor a, normalmente estamos abriéndonos a un ámbito relacional. Y por eso la contemplación desde lo filosófico nos vincula, ya lo decíamos en la definición que dábamos al inicio, ¿no? Nos vincula con algo o con alguien. Pero ese vínculo se genera a través, ojo, a través del amor. Ahora, desde los inicios del pensamiento, conocer y amar están íntimamente ligados. Conocer y amar están íntimamente ligados. Por lo tanto, cuando alguien ama, en este caso la filosofía, que es amor a la sabiduría, es porque está ligado a esta sabiduría. Y no solo desde lo teórico, sino también desde lo práctico, porque lo vive, porque lo encarna, porque conduce su vida, conduce su existencia según aquello que ama, indudablemente. Ciertamente, y aquí, digamos, ya incluimos al primero de nuestros filósofos, Santo Tomás decía de alguna manera, como elemento principal pertenece la contemplación a la verdad de las cosas divinas, porque tal contemplación es el fin de toda la vida humana. Obviamente, Santo Tomás, como teólogo, ofrece una visión o una comprensión de la contemplación que apunta a las causas primeras, o que apunta mejor a la causa primera. Para Santo Tomás, contemplar, o el acto de contemplar, no es de la sabiduría que los clásicos denominaban racional, pero de alguna manera que vinculaba la emoción del amor u otro tipo de emociones, ¿cierto? Sino que para Santo Tomás también la contemplación tendría que estar ligada de manera necesaria a la verdad divina, porque en el fondo la contemplación, o como se definiría digamos como la define el mismo Tomás, la visio beatífica, la visión beatífica, la visión de la felicidad, de la plenitud, que Santo Tomás identifica con Dios precisamente
se encuentra en contemplarlo. Y por eso para Santo Tomás no es difícil, no es complicado el que puede expresar y decir que la vida contemplativa de alguna manera consiste en amar a Dios. ¿Ok? Para los clásicos, aquellos que iniciaron el pensamiento filosófico, la vida contemplativa es amor a la sabiduría. ¿Ok? Una sabiduría que no es solo teórica, sino que al mismo tiempo es práctica, porque ofrece unas pautas, ¿ok?, para la vida, unas pautas para la conducta, unas pautas de carácter moral, de carácter ético. Ya para, digamos, filósofos, pero en este caso Santo Tomás, que es más teólogo, honestamente, la contemplación consiste en amar a Dios, indudablemente. Allí no habría que, digamos, tratar de hacer o de buscar un tipo de pensamiento distinto en Santo Tomás. En Santo Tomás, la contemplación se da de la visio beatífica, es decir, cuando se da la visión de Dios en sí mismo. Ahora, desde esta primera aproximación, podría parecernos un tanto contradictoria la posibilidad de relacionar filosofía y contemplación, porque los clásicos nos ofrecen un camino, Santo Tomás nos ofrece otro camino. Vamos a ver si esto no se da a medias o realmente puede darse. Hay que partir del hecho, ¿no?, con lo que ya hemos compartido estas dos aproximaciones, de que esta relación entre filosofía y contemplación en realidad es complicada, no es fácil digerirla. De alguna manera, escuchamos a muchas personas que se dedican a dinámicas de carácter contemplativo que normalmente es difícil dar con un filósofo que a su vez sea contemplativo. Eso, al menos yo en mi condición de estudioso de la filosofía y de mis intentos por hacer filosofía a partir de cada una de mis actividades y de mis experiencias, digámoslo así, no es que esté muy de acuerdo, pero es una de las cosas que normalmente suena, ¿no? Difícilmente se encuentra a un filósofo que sea contemplativo. Y digo, no estoy muy de acuerdo, porque yo pienso en los clásicos y digo, estos fueron filósofos y contemplativos. ¿Ok? Pienso en un San Agustín y digo, este fue filósofo y contemplativo. Pienso vámonos a algunos más recientes. Edith Stein, una religiosa, filósofa y contemplativa, sin duda alguna. ¿Por qué no hablar de un Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, filósofo y contemplativo, indudablemente? Entonces, considerar que por el hecho de ser filósofos y de alguna manera adentrarse en el mundo de estas dinámicas de carácter teórico y por ende racional, nos aleje de una experiencia de contemplación, es decir, de observar con detenimiento, al menos no es que yo esté muy de acuerdo. Yo considero que es posible, digamos, combinar estas dos experiencias. Ahora, probablemente el mejor punto de partida para referirnos al tema de la contemplación desde lo humano y desde lo filosófico sería escuchar, digamos, a uno de los maestros de espiritualidad que hacen parte de nuestra riqueza y que seguramente ya habrán escuchado en algún momento, a San Juan de la Cruz. Para él, la contemplación es un estado de atención amorosa. Miren esta definición tan bonita. Un estado de atención amorosa. Digamos, normalmente, cuando se ama algo, una experiencia, o se ama a alguien, lo que determina que se sea contemplativo o no, al menos desde lo que hemos compartido de San Juan de la Cruz, obedece, digamos, a esta atención de amor que se da hacia aquello. Podríamos decir entonces que la contemplación, la contemplación no es una cuestión que esté ligada meramente al plano de lo espiritual. Ojo, no necesariamente. Miren lo que dice San Juan de la Cruz, reitero, para él contemplar es un estado de atención amorosa. Indudablemente, y esto no es lo que estamos aquí compartiendo,
indudablemente para San Juan de la Cruz, esta atención amorosa se da con relación a Dios y para con Dios. Eso yo creo que ninguno de nosotros lo pondría en tela de juicio. Pero a partir de esta definición, es decir, de la contemplación como un estado de atención amorosa, podríamos inferir el que contemplar, si se entiende como una atención amorosa, esta podría darse con relación a personas, a otro tipo de seres e incluso a objetos. Aquí hay que precisar algunas cuestiones terminológicas, porque podríamos pasar de la contemplación, es decir, de esta atención amorosa, a una idolatría. Obviamente me estoy digamos, desviando un poquitico de lo que propiamente es filosófico y humano. Pero vale la pena el tenerlo en cuenta, porque cuando esta atención amorosa no se vive de forma equilibrada, es decir, cuando nuestra contemplación no es equilibrada, sobre todo para con los objetos, ¿ok?, para con otros seres y para con las personas, podemos nosotros pasar de un estado de contemplación, de atención amorosa, de dedicación, cuidadosa, ¿no?, que se hace con cura, que se hace con determinación, pero también con mucho detenimiento. Podríamos pasar de este tipo de experiencia, ojo, de este tipo de experiencia que es fantástica, que es fenomenal, pero que en definitiva nos introduciría en un ámbito o en una corriente que me atrevería a decir es todo lo contrario de la contemplación. ¿Ok? Podríamos incluso desde lo filosófico denominarla desorden o desequilibrio, porque las cosas deben amarse según lo que son. ¿Ok? A otros seres, como por ejemplo los animales y las plantas, tendremos que amarles con cura, con detenimiento, con atención, pero siempre según lo que son. Los objetos, hay que tenerles una cierta dedicación. El amor hacia los objetos, nos lo enseña San Agustín, es siempre un amor de dedicación. O sea, dedicarle nuestro tiempo, dedicarle nuestros esfuerzos a las cosas materiales es auténticamente humano, es válido, pero no podemos permitir que nuestro amor sea tal por las cosas o por los bienes materiales que al final terminamos entregando demasiado. Y es lo que de alguna manera suele pasar, Ahora, en este punto, digámoslo así, entender la cuestión de la contemplación como atención amorosa necesariamente nos ubica en un plano que es completamente distinto. Es una cuestión que de algún modo, digámoslo así, tendría que hacer completamente distinto. O sea, es una cuestión que no podemos de alguna manera transformar o hacer caer. Necesariamente nosotros de una u otra forma, ojo, volviendo al punto de partida, o al mejor de los puntos de partida, por así decirlo, para referirnos a la contemplación, y citábamos a San Juan de la Cruz, tendríamos que vivir la contemplación como un estado de atención y de advertencia amorosa, que no conduce a su fin en sí mismo, sino que es un modo para acceder a una intimidad que es mucho más profunda. Y accediendo a esta intimidad que es mucho más profunda, de alguna manera nos conduce a realizar el encuentro con quien tendría que ser nuestra realidad y nuestro fundamento. Si nosotros estudiamos a San Agustín, si estudiamos a Edith Stein, si estudiamos a Juan Pablo II, si estudiamos a Chesterton, encontraremos en cada uno de estos filósofos cristianos
una orientación clara dentro de la experiencia contemplativa, porque es una atención y una advertencia que partiendo desde el amor, digamos, nos conduce hacia la realidad que tendría que ser el fundamento de la vida. Y esto de la realidad fundamento es una expresión de Xavier de Zubiri, ¿ok? Un filósofo español. Ahora, si esto se vive de esta manera, si efectivamente contemplar es el fruto, o es, no el fruto, sino que es una relación amorosa que podemos tener en lo más íntimo, y no es redundante lo que voy a decir, de nuestra propia intimidad, ¿ok? De nuestra propia intimidad, con nuestro fundamento, con el absoluto, con el ser supremo, con Dios, si queremos llamarle de esta manera, se podría observar una consecuencia que es fundamental. Y es la de percibir, la de darse cuenta de que la contemplación no es una experiencia ajena al ser humano. O sea, no sería, digámoslo así, no sería algo extraño, no sería algo raro, por así decirlo. No sería algo raro a nosotros. Por el contrario, es una experiencia lo más de normal en nuestra vida cotidiana. Permítanme un segundo, por favor. Debo responder al padre Delmiro que me acaba de enviar un mensaje diciéndome que la señal se cayó. Grillo, ¿cómo vas? Aquí con transmisión se cayó hace rato. ¿Cómo va a ser? Sí. Es que tú nada más hablaste hasta el minuto 15. Yo te estoy llamando, te estamos intentando decir que si está hablando solo porque no está saliendo. Éndale, o sea, actualmente no se ve. O sea, actualmente no, hace como 10 minutos que no sé. Ya. Éndale, Porque yo estoy aquí en la juega, pero nada. por eso mismo te estamos intentando llamar desde el primer momento y la gente a mí me está escribiendo y yo estoy escribiendo. Y había como 60 personas, pero eso se sale porque obvio se sale la gente porque no tiene. Es que yo creo que es el internet que es gravísimo. Y eso que estoy full. Aquí está, pues, no sé si es que, ¿qué podemos hacer? Pero nada, no tiene 10 minutos que se cayó exactamente 10 minutos porque cayó el minuto 20 y pico. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo resolvemos? Ya, déjame, si quieres yo te paso el número al cofre para ver qué puedo hacer para que te llame. Vale. No es 19842, ¿qué? El cofre, yo no sé cuál es el cofre. No me sé el número de él. Vale. Yo te lo mando. Dale, no hay lío. Déjame de una vez. Dale, mi hermano, ok. Fino. Vale. Vale, hermano.
contigo porque no se oye nada. Que venga. Sí, María Daniela, háblale.
Bueno, creo que retomamos. Al parecer quedé hablando unos cuantos minutos yo solo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de retomar entonces, ya obviamente por respeto a los tiempos de ustedes y honestamente también a los míos, vamos a tratar de ir un poco más rápidos en lo que habíamos compartido. No sé hasta dónde habremos llegado, habré desarrollado. De todos modos, partíamos de dos visiones, partíamos de la definición del concepto, ¿no? De lo que era la contemplación, de lo que es contemplación. Pero al mismo tiempo ofrecíamos una visión desde los filósofos clásicos, como amor a la sabiduría, no solo teórica, sino también una que vinculaba de alguna manera las emociones, en este caso la del amor, y digamos hacíamos un confronto con la visión o con la definición que da Santo Tomás, con la manera como entiende Santo Tomás la contemplación, que tiene que ver precisamente con Dios. Santo Tomás, como teólogo o en cuanto teólogo, define obviamente el acto de contemplar no como una simple relación con la sabiduría, que podría ser lo que la filosofía nos ofrece, sino como una relación ya que busca siempre la causa última. Ahora, a partir de estas dos definiciones que podríamos identificar como contrarias, surge precisamente el interrogante si podría establecerse alguna relación entre lo que es filosofía y contemplación. Para muchos filósofos no es posible. De hecho, se escucha en algunos círculos humanísticos de carácter sociológico, de carácter filosófico, el que no es posible encontrar o dar con un filósofo que fuese filósofo y a su vez fuese contemplativo. Yo digo, bueno, de pronto, cuando no se conocen muchos filósofos, obviamente podría decirse eso. Pero si nos vamos a un San Agustín, si nos vamos a un Edith Stein, si nos vamos a un Karol Wojtyla, ¿no? San Juan Pablo II, si nos vamos a un Chesterton, encontramos auténticos filósofos y auténticos contemplativos. Pero para profundizar y para tratar de aclarar esta relación que a simple vista podría parecer incompatible, vamos a utilizar una definición que nos da uno de los grandes de la espiritualidad cristiano-católica en torno al tema de la contemplación, es decir, San Juan de la Cruz. Para San Juan de la Cruz, ojo, la contemplación es un estado de atención amorosa. Ojo, un estado de atención amorosa. Indudablemente, para San Juan de la Cruz, que es un místico, un maestro de la espiritualidad, para San Juan de la Cruz, esta atención amorosa debe ir direccionada un 101% a Dios. Y a partir de ese direccionamiento, de esa atención, o de esa tensión, de ese ir hacia Dios desde el amor, en el amor y a partir del amor, se deriva obviamente algunas circunstancias de carácter práctico, ¿no? Como el amor a los hermanos, la caridad para con los demás, la vivencia de las cosas de manera humilde. Pero de esta definición que encontramos, que hallamos en San Juan de la Cruz, es decir, la de contemplar como un estado de atención amorosa, podríamos inferir que esta experiencia no solo se puede vivir con relación al ser absoluto, con relación al ser supremo, con relación a una deidad, con relación a Dios. Claro que no. Es una experiencia que se puede vivir, que se puede dar indudablemente también para con las personas, para con otros seres vivos y para con los objetos o las cosas. Aquí hay que ser cuidadosos, ¿ok? Porque podríamos pasar de un estado de atención amorosa a las cosas o a los objetos, a los bienes materiales, a un desorden, ¿vale? Entonces ya no se vive esta atención, yo diría, / tensión amorosa hacia las cosas, sino que ya
la emoción es tal por las cosas materiales o por otros seres, como lo pueden ser las plantas o los animales, o por otra persona, que de alguna manera nos desvía. De alguna manera nos desvía. Y cuando se desvía ya se vive obviamente lo que es el desorden. Se genera una cierta dependencia que no es una dependencia sana. Entonces, podemos inferir de la definición que realiza, que desarrolla San Juan de la Cruz, es decir, la contemplación como estado de atención amorosa, el que contemplar es al mismo tiempo, digámoslo así, una experiencia que no solo está relacionada o que no solo se debe, oígase bien, al Ser Supremo, a la Deidad, a la Divinidad, a Dios, sino que también se puede dar con otros seres, ¿ok? Pero también con los bienes y con las cosas, siempre desde un sano equilibrio. Porque corremos el riesgo, sin duda alguna, de estigmatizar o de satanizar, ¿no? De demonizar todo lo que hace parte de nuestra vida. Y no, yo pienso que contemplar tendría que orientar nuestra existencia a amar las cosas y a atenderlas, digamos, de una manera equilibrada, ¿saben? De una manera justa, a dar el justo peso a cada una de las cosas que hacen parte de nuestra vida. Pero ciertamente, ojo, ciertamente, desde lo que dice San Juan de la Cruz, es decir, de la contemplación como estado de atención / tensión, caminar de manera amorosa, esta tensión y esta definición de San Juan de la Cruz la podemos complementar con lo que desarrollaba o con lo que expresa Xavier de Zuvirí, cuando dice que normalmente la contemplación debe estar orientada a la realidad fundamento de la vida humana. Aquí es donde nosotros tendríamos que hacernos un interrogante, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es esa realidad fundamento? Como seres humanos, indudablemente podemos establecer como realidad fundamento de nuestra existencia un ideal. Podemos hacer de nuestra realidad fundamento un proyecto. Podemos hacer de nuestra realidad fundamento una persona. Podemos hacer de nuestra realidad fundamento otro ser vivo. Podemos hacer de nuestra realidad fundamento un bien material. No estamos exentos de ello, claro que sí. Ahora, si nuestra realidad fundamento, al menos desde lo filosófico humano, no pasa a ser esa causa primera, pero al mismo tiempo que se convierte en horizonte, es decir, en causa última, en el fondo, la contemplación desde lo humano filosófico podría entenderse, ¿saben?, como una experiencia de nuestra intimidad más profunda. Digámoslo como lo diría San Agustín, de nuestra intimidad más íntima. Y no es una redundancia, sino un reforzativo. ¿Ok? La contemplación desde lo humano filosófico vendría siendo, y esto es ya una primera aproximación, una experiencia propia de nuestra intimidad más profunda, porque apunta a la causa última de quienes somos, de lo que somos, claro que sí, y del sentido, es decir, del significado, del hacia dónde tendemos. Ciertamente lo humano filosófico, al menos desde algunas corrientes, dirá, no es Dios, ¿ok? Ese último fundamento, esa causa primera, ¿vale? Y es respetable, pero para muchos filósofos, los que hemos mencionado, Chesterton, Gabriel Marcel, podríamos mencionar incluso a Levinas, podríamos mencionar a Dick Stein, o sea, desde estos filósofos que, digamos, que dan un peso a la espiritualidad, a la profesión de una fe religiosa, para ellos, indudablemente, aún siendo filósofos, es posible identificar esa realidad fundamento en un ser supremo, en Dios. Obviamente nosotros como cristianos, como creyentes, caminamos en esta misma línea. O sea, para nosotros el fundamento último, esa realidad que fundamenta nuestra existencia, coincide con el absoluto, coincide con Dios. Y obviamente esto tiene que permitirnos llegar a una primera conclusión, y es que la contemplación no es
una experiencia ajena al ser humano. Por lo tanto, contemplar no significa ir y alejarse y entrar y ubicarse no sé en cuáles coordenadas, sino que se da dentro de un acto de relación. O sea, la contemplación es observar con detenimiento, ¿ok? Es observar con detenimiento, esa tensión barra atención amorosa se da siempre con relación a alguien, con relación a algo, ¿vale? No se puede dar de otra manera, al menos desde el humano filosófico. El ser humano, ya lo hemos definido en otros momentos, es y será siempre un ser en relación. Es y será siempre un ser en relación. Podríamos decir entonces, a partir de esta primera conclusión a la que hemos llegado, de que en el fondo, al ser la contemplación un acto humano, es al mismo tiempo, digamos, una experiencia que se puede dar, que se puede vivir en cuanto nos conduce a tener acceso a lo más originario de nuestra vida y de nuestra existencia. A como dice Xavier de Zubirí, a esta realidad fundamento. Para nosotros como creyentes, indudablemente es Dios. Para quienes no creen, será otra esa realidad que fundamenta su existencia. Pero para nosotros, indudablemente, la realidad fundamento es Dios. Entonces no debería sorprendernos que la contemplación sea una experiencia humana. Lo que sí tendría que sorprendernos, ¿saben qué es? Que no haya tantos contemplativos. Eso sí tendría que sorprendernos. Es decir, que entre nosotros no haya los suficientes creyentes, cristianos, que de alguna manera vivan esta experiencia, este estado de tensión, direccionamiento de la vida y de atención siempre y en cualquier circunstancia a partir del amor. Obviamente lo que manifiesto podría causar un poquito de incomodidad. Es posible, porque de hecho no conozco a los que están participando, o a muchos de ustedes no les conoceré, y obviamente no puedo juzgar el cómo viven ustedes su relación con Dios. Pero al menos a simple vista, por lo que uno normalmente comparte en las parroquias, uno podría llegar a la conclusión de que hace falta cristianos más contemplativos, es decir, cristianos que sean capaces de observar con determinación, ¿no? De vivir esta experiencia de tensión barra atención amorosa, no solamente hacia Dios, sino también hacia los hermanos, hacia los demás seres, hacia las cosas que Dios mismo, digámoslo así, les ha permitido disfrutar en la vida. Ahora, puedo estar equivocándome, no quiero absolutizar lo que acabo de decir. Puedo estar equivocándome simplemente, y en realidad nuestras comunidades están llenas de personas con una capacidad contemplativa increíble. Que yo no sea capaz de verlo, o de verla, es distinto. Y ustedes que tienen una mayor sensibilidad frente a las cosas espirituales, probablemente sí logren percibir esta capacidad, esta experiencia contemplativa en los hermanos que hacen parte de las comunidades. Por eso digo, lo que acabo de expresar puede ser relativizado. Y puede ser relativizado para bien. Cuando digo para bien, a lo que me refiero es para encontrar lo que es auténtico, lo que es verdadero, lo que es objetivo desde la experiencia. Entonces, si entendemos la contemplación como una experiencia humana que parte de la relación con el otro, ¿ok? Pero una relación que se da desde una atención barra tensión amorosa, podríamos llegar a una segunda conclusión, y es la de que ser contemplativos no es el derecho de unos pocos. Por el contrario, eso es algo connatural al ser humano. Tendría que ser el camino de todos, o sea, tendría que ser lo más común. Aprender a mirar con detenimiento, aprender a mirar con atención, acompañar las cosas con esa atención, con esa tensión amorosa,
tendría que ser lo más común, tendría que darse entre el esposo y la esposa, tendría que darse entre los padres y los hijos, tendría que darse entre el párroco y sus fieles, los fieles y su párroco, tendría que darse entre los hermanos de la comunidad, entre familiares, entre parientes, tendría que darse en mi relación con la naturaleza, con el mundo creado, con el medio ambiente, en donde no siempre, digamos, se vislumbra esta experiencia contemplativa. Ojo, esta experiencia de la contemplación. Ciertamente desde el humano filosófico, este es un saber que no se puede enfrascar en lo meramente teórico. ¿Ok? La contemplación, aun cuando puede tener un desarrollo, una reflexión teórica, no podemos enfrascarlo simple y sencillamente en lo que a teoría se refiere, porque hay un nivel experiencial, hay un nivel vivencial, sin duda alguna. Entonces, cuando hablamos de un nivel experiencial de la contemplación desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva humanista, podríamos en este caso citar a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, normalmente un filósofo español, ¿no?, criticaba a los que entendían la filosofía como simple y sencillamente una disciplina que buscaba la razón a partir de las cosas teóricas. ¿Ok? Y esto lo criticaba Gasset porque él decía, hombre, el filósofo no vive para pensar, vive al revés. O sea, piensa para lograr vivir, sin duda alguna. Esto es interesante porque hoy entre nosotros hay una tendencia que es peligrosa. Podría parecer un juego de palabras lo que voy a compartir, pero tiremos de un tantito de mente y verán que no es simplemente un juego de palabras. Al final nosotros podríamos terminar, ojo, pensando como vivimos y no viviendo como pensamos. Ojo ahí. Es necesario indudablemente vivir la segunda de las experiencias. Hay que vivir como se piensa. Y el cristiano piensa desde una relación que le vincula a Dios. El cristiano piensa desde unos valores, desde unos dones, desde unos principios que sin duda alguna le conducen a ser distinto, le conducen a ser mejor ciudadano, mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano de comunidad, mejor feligrés. Pero cuando uno simplemente se dedica a, digámoslo así, a vivir como piensa, es posible que yo piense que todo es válido. Y no, hay que pensar las cosas, hay que pensar cómo vivimos. Y de allí que no sea un simple juego de palabras. Ojo lo que estoy diciendo. Ortega y Gasset, este filósofo español, lo expresó de esa manera. Ojo, se piensa para lograr vivir, indudablemente. Por lo tanto, para Ortega y Gasset, este filósofo, digámoslo así, el fin primario de la razón no estriba a lo meramente teórico, sino a lo vital, a lo existencial. Y de allí que la contemplación tendría que ayudarnos, digámoslo así, a orientar la existencia. Y a orientar la existencia desde esa realidad fundamental. Eso que nos hace lo que somos y que nos identifica tal como somos. Ojo, la contemplación desde lo humano y filosófico tendría que conducir de alguna manera a que nuestra existencia vaya de la mano con nuestra personalidad. Y vaya de la mano con nuestra personalidad a una vivencia, digámoslo así, en plenitud de las cosas que la vida nos propone, siempre desde un equilibrio, siempre desde un sano peso, de un justo peso, por así decirlo, y no al revés. Aquí cito una frase que es más bíblica que otra cosa, pero que creo que cabe, que tiene lugar, y es aquella que el mismo Cristo expresa cuando dice: el hombre, el sábado ha sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, ser contemplativos desde lo humano filosófico nos conduce a vivir esta experiencia, en el sentido de que las cosas se viven, ojo, porque se observan con detenimiento, no con la frugalidad o la superficialidad que hoy normalmente acompaña
muchas de las experiencias humanas, porque todo tiene que ser rápido, porque todo tiene que ser inmediato, porque todo tiene que darse de manera y en los tiempos, de la manera, de los modos y en los tiempos en los que yo necesito que se den. Difícilmente podremos vivir, digámoslo así, una contemplación auténtica si nos damos a estas dinámicas en donde todo es la premura y en donde de algún modo las cosas tienen que resultar como yo las planeo. A nivel experiencial, podríamos nosotros decir que el tema de la contemplación está de moda, incluso demasiado de moda, ¿ok? Se habla de contemplación con mucha facilidad y a veces con una cierta superficialidad, con una cierta frivolidad. Parece que cualquiera podría vivir una vida contemplativa, ojo, que sea connatural, como ya lo definimos, o como ya lo concluimos, ¿no? Que sea connatural al ser humano contemplar no significa que sea una experiencia simple en el sentido de que como una suma, un 2 más 2 igual 4, no funciona así. No es que yo voy a un retiro, me hago un fin de semana de silencio, hago, no sé, una experiencia de espiritualidad, cualquier retiro, el que tú quieras, ¿no? Ya tú ponle el nombre o identifícalo con el movimiento, con el grupo que tú quieras. No es que yo vivo una experiencia de esta índole y ya vuelvo contemplativo. No es que adquieras una acreditación y ya está, no. Tampoco se adquiere esta práctica o esta experiencia con algunos momentos de relajación, de silencio. No es que se adquiera de esa manera el ser contemplativos. Claro que no. La vida espiritual es procesual. O sea, se da dentro de procesos muy puntuales. Y se da siempre dentro de un paso a paso. Yo muy particularmente me atrevería a decir que es más benéfico, da más fruto, digamos, una atención o una atención hacia algo muy puntual. Por ejemplo, la esposa y el esposo que deciden en su interior amarse más profundamente y por eso todos los días una pequeña expresión de cariño, de cercanía, en un momento indicado, o el observar los comportamientos, las conductas de él o de ella con atención, que será lo que le hace falta. Eso, al principio, de pronto la emoción los mantiene, pero sostenerlo en el tiempo no es tan fácil. Contemplar en el fondo, y esta es una tercera conclusión ya de carácter experiencial, conduce siempre a sostener, por así decirlo, una práctica en el tiempo. No se abandona. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, no estoy absolutizando, ojo. ¿Cuál es el riesgo de estas experiencias que hoy son muy comunes y son muy frecuentes en el seno de nuestra iglesia? Que simplemente terminen en un fogonazo, que simple y sencillamente pues nos ofrezcan, sí, elementos importantes, pero son elementos que quedan muy en la superficie, que no bajan al corazón, que no se asimilan, óigase bien, que no se asimilan desde lo que la voluntad realmente anhela, desde lo que la voluntad realmente, digamos, identifica, desea, procura para sí mismo. Entonces, ser contemplativos implica vincular dos experiencias que no podemos hacer a un lado, una teórica y una práctica. Al menos desde el humano filosófico, si nos quedamos con lo teórico, sería una experiencia incompleta. Si nos quedamos solamente con la contemplación como una experiencia de carácter práctico, de índole práctica, sería también una experiencia incompleta. Yo creo que aquí nosotros estamos llamados realmente, para vivir una experiencia de contemplación auténtica, a vincular ambos hemisferios, por así decirlo. Ambas experiencias, la teórica y la práctica. Siempre desde un sano equilibrio. Desde un sano equilibrio. En el fondo, ¿esto qué es lo que permite? A ver, ubiquémonos nuevamente en el plano o en el marco general
para el abordaje de este tipo de cuestiones, que es el antropológico. Podríamos de manera clara y distinta evidenciar dos dimensiones, una material y una espiritual. Esta material es la que de alguna manera con la que más fácilmente nos identificamos. Denominémosla una experiencia del yo cotidiano, ¿no? La de todos los días, en la casa, en la sociedad, en el trabajo, tenemos una historia, nos divertimos, nos relacionamos con los demás. Y todas estas relaciones o pueden afectarnos o pueden realmente promovernos de una u otra manera. Hay unas más positivas y otras más negativas. Hablemos entonces de esta experiencia que hace parte de nuestro cuerpo y que tiene que ver con nuestro yo externo, nuestro yo exterior. Pero al mismo tiempo hay otra dimensión que tiene que ver con nuestro yo interior, el yo profundo, un yo que de alguna manera se corresponde con lo más íntimo, con ese ámbito que no podemos reducir simple y sencillamente a un juego, a un trabajo, a una relación. Es lo más íntimo, es lo que pertenece a tu fuero interno, es lo que solo te acompaña a ti y punto, ¿ok? Que no acompaña la vida de los demás, sino que te acompaña a ti. No es que tengamos dos yoes distintos, claro que no, porque eso sería un error de método, un error teórico, ¿ok? Ni tampoco podemos sobreponer el uno por sobre el otro, ¿no? Ambas experiencias, la del yo externo y la del yo interno, hacen parte de un mismo ser humano, hacen parte del mismo ser humano que eres tú y que soy yo. Pero sí, ciertamente, cada una de estas experiencias y que identificamos dentro de una dimensión externa y dentro de una dimensión interna nos ubica, ojo, nos ubica dentro de un plano que nos permite adentrarnos más en lo contemplativo. Y lo contemplativo, aun cuando inicie, porque la contemplación es relacional, aun cuando inicie desde ese yo externo, necesariamente se anida en el yo interno. Por eso les decía, no es tan simple y tan sencillo, aun cuando hace parte de nuestra naturaleza ser contemplativos, observar con detenimiento, con atención, con cura, caminar desde el amor hacia esta experiencia que conocemos como la contemplación. No es simple, mucho menos en esta época en donde, digámoslo así, lo práctico, lo conveniente, lo convencional, lo superficial está a la orden del día. Y obviamente da mucha más satisfacción, me atrevería a decir, estar un rato charlando con alguien, una charla amena, que de pronto dedicarte un rato a escucharte. No es tan fácil. No es tan fácil escucharnos. De hecho, a veces nos privamos de esta experiencia porque nos hemos dejado atrapar por los ruidos de la sociedad, pero al mismo tiempo nos hemos dejado convencer de que es necesario ocupar el tiempo en lo que menos queremos. O sea, ya no hay tiempo para un momento de silencio, ¿saben? Y nosotros tendríamos que abrir esos espacios. Claro que sí, tendríamos que abrir esos espacios. Ahí entonces utilizamos otra frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, en el fondo hay muchas circunstancias que ustedes y yo, digamos, de alguna manera podemos estructurar en nuestra cotidianidad. Hay muchas cosas que nosotros podemos orientar y estructurar. Hacemos esto a esta hora, o hacemos esto en este momento, o le dedicamos. Priorizamos unas cosas. Hay otras que no dependen de nosotros. Enfermarse, un hijo que requiere una atención en este momento, el trabajo que te implica estar de tal punto del día o de la jornada hasta tal punto de la jornada. Hay cosas que, digamos, no podemos del todo estructurar u organizar, pero hay otras que sí. Ojalá, y en esas en las que nosotros tenemos, tenemos de alguna manera la posibilidad de estructurar y de reorganizar, ojalá y podamos
de algún modo orientarlas a esta experiencia íntima y contemplativa. ¿Ok? Íntima, contemplativa. Es necesario, digamos, mirar hacia adentro para ser contemplativos. No descartemos la mirada que se hace hacia afuera, porque reitero, allí comienza todo. Pero es necesario mirar hacia adentro. Y esto lo digo porque no es posible pretender con las mismas categorías o con las mismas actitudes con las que abordamos lo externo, intentar construir nuestra interioridad. No es posible, ojo, contemplar lo de fuera, ¿ok? Que de hecho ya se da, como lo hemos definido a lo largo de esta charla. No es posible contemplar lo de fuera como vamos a contemplar lo de dentro. Y no es posible contemplar con los mismos medios lo que está fuera que lo que está dentro. Lo que está fuera normalmente lo contemplamos con avidez, con voracidad, y no lo digo en el sentido negativo. Siempre lo contemplamos en ocasiones incluso con una cierta, con un cierto deseo, y no lo digo en sentido negativo, con un cierto deseo de que se dé desde lo que yo quisiera, desde lo que yo proyecto. Curiosamente, la contemplación, si la dejamos allí en un plano meramente externo, digámoslo así, puede ser ventajosa, pero no nos ayudará a profundizar en muchos aspectos de la vida. Porque la vida espiritual y todas estas charlas apuntan al fortalecimiento de nuestra espiritualidad como creyentes, como cristianos, como amantes de Dios. La vida espiritual, por definición, es pausada. Se toma unos tiempos que no son los mismos tiempos con los que abordamos las cosas de fuera. Entonces es necesario, ojo, identificar algunas categorías que puedan ayudarnos, digamos, a esta experiencia contemplativa, interiorizando las cosas. Y aquí podríamos decir, por ejemplo, una de ellas, el silencio. El silencio, sin duda alguna, nos permite ralentizar todo, o ralentar todo, ¿ok? Bajar los decibeles, ¿vale? Y nos permite, sin duda alguna, conectar con experiencias completamente diferentes a las que conectamos durante nuestra jornada laboral, o con experiencias, con seres, con cosas completamente distintas con las que conectamos cuando estamos compartiendo con alguien. El silencio sería una de esas experiencias o de esas actividades que indudablemente nos ayudarían a recuperar nuestra intimidad. Y recuperando nuestra intimidad, en el fondo recuperamos nuestra autenticidad. Y esto yo creo es una tarea sin duda alguna a la que deberíamos dar, ¿saben?, una cierta prioridad. Hoy corremos un riesgo y es, digamos, reemplazar la contemplación, que es metódica, que es pausada, que es tranquila, que es serena, sustituirla por experiencias de tipo demasiado dinámicas, por experiencias en donde, digamos, el fluir de las emociones es lo que debe aflorar, o lo que debe ser importante, o a lo que debería enfatizarse. Y allí, muy personalmente, aun cuando estamos en charlas en donde cada uno siéntase libre de cuestionar y relativizar lo que se dice, o al menos las que yo desarrollo desde lo filosófico y lo humano permiten ello, permite relativizarlas y cuestionarlas, y me parece fundamental que lo hagan, que se sientan libres de hacerlo, porque no es que el padre Luis Carlos lo que dice es absoluto, no, ni yo lo comprendo de esa manera, ¿saben? Ni yo mismo lo comprendo o lo entiendo de esa forma. O sea, la experiencia de la contemplación
implica necesariamente un bajar las revoluciones. Esto no significa de que ahora todo tiene que ser un bajar revoluciones, no. Recuerden, un justo equilibrio, un sano equilibrio. Pero no podemos inclinar la balanza a que todo entonces ahora sea un estallido de emociones y brincamos y aplaudimos y lloramos y gritamos, pero tampoco podemos inclinarnos a que todo sea un cerrar los ojos o un musiquita de fondo. Un sano equilibrio, un sano equilibrio. Y eso obviamente ya lo determina cada uno. Me parece que en su experiencia de Dios eso lo determina cada uno. No es una cuestión de gustos. Ojo, porque de pronto alguno ya ha pensado que la contemplación entendida como una experiencia en donde se da una atención / tensión amorosa hacia el Ser Supremo, tendría que ser una cuestión simple y sencillamente de gustos. No, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de equilibrio. Contemplar es una cuestión de equilibrio. Hay un autor que probablemente pueda ayudarles, obviamente desde un plano mucho más espiritual, y es Pablo Dors, ¿sí? Se escribe Pablo de apóstrofe o rs, Pablo Dors, o de Ors, realmente no tengo claridad cómo se pronuncia, me excusan si estoy cometiendo un error, pero este es un sacerdote claretiano, de hecho es parte de la comunidad a la que pertenece nuestro obispo, Monseñor Oscar José. Es un autor que escribe, es un literato, realmente escribe muy sencillo, con una simpleza, pero con una claridad que son abismales y que pueden ayudarnos, realmente puede ayudar mucho a comprender más este tema de la contemplación desde lo espiritual, aunque su experiencia es un tanto particular, pero pienso podría ayudarles mucho. Ahora, la segunda experiencia, y ya voy, digámoslo así, cerrando un poco el desarrollo. La segunda experiencia, además de la del silencio, que puede ayudarnos a vivir esta experiencia de la contemplación es indudablemente la oración. O sea, como creyentes, sin duda alguna, debemos ser hombres y mujeres de oración, de diálogo con Dios. Normalmente uno, ¿qué es lo que es capaz de contemplar con los ojos del corazón? Con esa experiencia de la interioridad de la que ya hablamos. Cuando hablamos de espiritualidad, en el primer momento, en el primero de los talleres, hablamos de la espiritualidad desde el humano filosófico como una experiencia de interioridad. Entonces, la oración es una experiencia de interiorización. Entonces, cuando nosotros nos damos a la tarea de cultivar la interioridad a través de un método o a través, obviamente, de la propia experiencia, con sencillez, con simplicidad, nosotros focalizamos, o sea, fijamos un horizonte en nuestro día a día, que indudablemente ese horizonte para nosotros que somos creyentes es Dios. Cuando nosotros interiorizamos de manera mucho más simple, de manera mucho más sencilla, vamos a entrar a contemplar. Porque cuando el horizonte está fijado, cuando el horizonte es claro, de nuestra interioridad, de nuestra espiritualidad, obviamente se contempla aquello que se desea. Y ahí entonces nos unimos a Santo Tomás. Y esto lo podemos lograr a partir de la teoría, a partir, ojo, de la praxis. Es decir, a partir del estudio, de la lectura, pero también a partir de momentos de oración y momentos de silencio. Miren cómo estas dos experiencias, la teórica y la práctica, desde el humano filosófico nos ayudan a la contemplación. Ojalá y entonces procuremos en nuestro día a día vivir esta experiencia de la contemplación. Es un don, hay que pedirlo. Ya seguramente el padre Winton les hablará desde lo teológico cómo esta experiencia de la contemplación indudablemente tiene que conducir a Dios, pero desde lo filosófico no es que haya problemas con este conducir a Dios, pero también desde lo humano filosófico, si no se llega a ese Dios, no hay ningún problema. Eso tenemos que entenderlo. Desde lo filosófico y lo humano, no necesariamente tenemos que entender la contemplación como ese caminar hacia Dios. No necesariamente, porque se contempla de muchas formas. Bueno,
yo me detendría en este momento. Agradezco la atención. Nuevamente disculpas por el impasse técnico y bueno, deseo que haya sido del agrado de todos esta charla. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.